Hola, saludo, mi nombre es Carlos Calixto, cédula 7-170-654. En este momento voy a hacer la exposición o la sustentación del punto número 5 de la tarea. Entonces, agradeciéndole, profe, ahí por su consejo de utilizar este screencast o Matic para poder hacer esta sustentación. Bueno, paso a colocar. Yo estuve en el foro, elegí el estudiante número 3. Entonces aquí de inmediato, aquí estoy mirando aquí es todo el tema de la tarea. Entonces en el punto número 5, el estudiante número 3, tengo para la función f de x dada calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de inflexión. Entonces, de la siguiente función, 2x al cubo dividido en 3, menos 4x al cuadrado, más 2x más 2. Esa es la función que me correspondió. Entonces paso al punto 5. Punto 5, aquí estamos, con el punto 5. Bueno, en primera instancia, tengo que hallar la derivada de la función. Tengo que hallar la derivada de la función. La derivada, como se dan cuenta, aplicando la ley de potencia, es 2x de la función sería 2x al cuadrado menos 8x más 2. Al final el 2, como sabemos, la derivada de una constante da 0. Bueno, como quedó expresada de esta forma con esos coeficientes, lo que hice fue dividirla en todo en 2 para que quedara de una forma, digamos, más sencilla de expresar, que es x al cuadrado menos 4x más 1. Ahí dividí en 2 en ambos sitios de la ecuación para que no se alterara la función. Ahora tenemos que resolver esta ecuación cuadrática. ¿Por qué razón? Porque en el segundo paso, la derivada que nos da, tenemos que igualarla a 0 y observar los valores de x que nos entrega. En este caso, en una ecuación de segundo grado nos entrega dos valores de x para que resuelven la ecuación. Las dos soluciones por intermedio de la ecuación cuadrática clásica, normal, nos salen de esta forma, nos dan de esta manera. El primer valor 3.73 y un segundo valor de 0.27. Estas dos soluciones son lo que llamamos nosotros los puntos críticos. Luego de hallar estos puntos críticos, hallamos la segunda derivada de la función. En este caso sería 2 de la función x al cuadrado menos 4x más 1, que sería 2x menos 4. Posteriormente reemplazamos cada valor hallado en el paso anterior en la ecuación de la segunda derivada. Entonces ahí, al reemplazar esos valores obtenidos en los puntos críticos en la segunda derivada, nos quedan como 3.46, y hay que definir que esto es un valor mayor a 0, y los valores mayores a 0, al hacer este reemplazo, ahí observamos que hay un mínimo por definición. Al reemplazar el otro valor, que es 0.27 en la segunda derivada, le da el mismo valor pero negativo, y luego ahí tenemos un máximo porque es un valor que es menor a 0. Estos valores críticos, siguiendo nuestras normas para utilizar estos y llegar a las coordenadas de los puntos mínimos y máximos, que es el objetivo, se reemplazan los valores críticos en la función original. El primero 3.73 me daría menos 11.59, y de 0.27 me daría 2.26.
luego las coordenadas del punto máximo sería punto 27, la coordenada en X, y la coordenada en Y sería 2.26, este valor que nos arroja aquí en segunda instancia, o el valor de Y. El valor de la función de 3.73 en la función original me va a dar la coordenada en Y de ese punto mínimo, en este caso, que sería 11, perdón, 2.26. Entonces aquí hallamos el punto, aquí ya tenemos las dos coordenadas del punto máximo, 0.27 2.26, y de 3.73 da 11.59. Esos son los puntos máximos y puntos mínimos en los que la curva va a llegar a unos valores máximos de intermedios en donde hace la mayor inflexión, las dos curvas en donde se encuentran las, por decirlo así, las concavidades, tanto convexas como cóncavas, para llamarlo de esa forma. Ya lo vamos a ver observando la gráfica. Ahora hallamos el punto de inflexión. El punto de inflexión lo miramos primero lo observamos en la segunda derivada, lo igualo a 0, y hallo el valor de X de la coordenada del punto de inflexión. Entonces aquí en este caso sería de la segunda derivada, que es 2x menos 4 de la función principal, lo igualamos a 0 y el X daría 2. Y ahora hallamos el valor de Y de la coordenada del punto de inflexión en la función original f de x. Entonces al reemplazar en la función original ese 2 me daría la coordenada en Y del punto de inflexión, que sería, en este caso, aquí sería la coordenada sería menos 4.67. De esta forma concluimos que la coordenada del punto de inflexión es 2, la coordenada en X, y menos 4.67 la coordenada en Y. Este es un punto como intermedio en donde es una línea recta que une las dos concavidades, y el punto intermedio, ese sería el punto de inflexión, pero ya lo vamos a ver en la ecuación. Aquí lo vemos, en la gráfica, perdón. Aquí lo vemos, mire, el punto de inflexión, lo que yo le decía, una línea recta que da dentro de estas concavidades. Y aquí tenemos los puntos mínimos y máximos. En 2.26, nosotros decíamos 2.26 es 0.27 y 2.26, que es este es el punto, este es el punto máximo, y aquí vemos el punto mínimo. Esos son los puntos aquí de inflexión al observarlo en GeoGebra, ¿no? Aquí en GeoGebra miramos los dos puntos, las coordenadas de los puntos máximo y mínimo, y vemos el punto de inflexión, que como les decía es un punto intermedio que une desde el sitio máximo y mínimo de esas concavidades. Aquí el punto donde podemos encontrar acá de esa recta, digamos, que une desde cada una de las concavidades el sitio. Bueno, esa es la exposición de este punto número 5. Agradezco, profesora, le agradezco su consejo, le reitero, porque no había podido hacer ese video, y de hecho en los ejercicios anteriores no pude presentarlo, pues que no conocía de esta herramienta. Le agradezco, profesora, muy amable, además, por su explicación. Gracias.